Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Guzmán, para los que no me conocen todavía. En este caso vamos a empezar con la clase del sistema de los fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo, ¿no? En este caso vamos a hablar dos sistemas, el autónomo simpático y el parasimpático. Ya. Primero una introducción fast del sistema nervioso. En general vamos a ver que el sistema nervioso en general va a estar compuesto de dos partes. El sistema nervioso central, que está compuesto del cerebro y la médula, y el sistema nervioso periférico, ¿no? Que está dada por el sistema nervioso autónomo, que es la parte donde no controlamos nosotros con la conciencia, y el sistema nervioso somático, ¿no? Que sí controlamos con nuestra conciencia, o sea, para mover la mano, para rascarnos, para caminar, etcétera, ¿no? Todo este es el sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso autónomo está compuesto de dos partes, el simpático y el parasimpático. Esto ya todos lo sabemos, es súper base. Empezamos por lo base. Ahora, esto sí tal vez sea un poco nuevo. El sistema nervioso simpático le llamamos de dos formas. El sistema nervioso simpático o tóraco-lumbar también se le llama por el sitio de donde salen sus nervios, ¿no? El sistema nervioso simpático, sus nervios salen de la médula torácica y de la médula lumbar. Aproximadamente del T1 hasta el L3 salen sus nervios hacia la periferia, ¿no? En el caso del parasimpático, se le llama cráneo sacral también porque sale del cerebro, del tronco encefálico, algunos nervios, y también sale del sacro, de la médula sacra. Ya, en este caso, desde el tronco encefálico vemos algunos pares craneales que ya hemos visto en neuro, ¿no? Por ejemplo, el oculomotor que es el par 3, el par 7, el par 9 y el par 10, ¿no? Que el décimo es el vago. Todos estos nervios pertenecen al sistema nervioso parasimpático que inervan a la que llega hasta la periferia, ¿no? Que sale del tronco encefálico. Ya. Ahora un poco de diferencia estructural de estos dos sistemas, del simpático y parasimpático, para que quede claro. Y después, en el siguiente diapositivo, vamos a mencionar la diferencia funcional que tienen estos dos sistemas, ¿ya? Primero, el simpático, sus terminaciones nerviosas. En el caso del simpático, el que llega a su órgano efector, sale la noradrenalina. Acá dice NE, es la norepinefrina o noradrenalina, también como les guste decir. Salen las catecolaminas, sale la noradrenalina específicamente. En el caso del cráneo sacrado parasimpático, sale la acetilcolina en sus terminaciones que llega a los órganos efectores, ¿no? Acá tenemos acetilcolina para el parasimpático, ¿no? Acetilcolina. Ya. Sus receptores, entonces, ¿qué serían? En el caso del simpático, los receptores que está en los órganos efectores, tenemos al alfa, a los receptores adrenérgicos. ¿Se acuerdan que teníamos varios tipos, que se habían encontrado hasta 5 tipos de receptores adrenérgicos? ¿Se acuerdan, no? Los que se unían a la adrenalina. Tenemos al tipo alfa y al tipo beta, ¿ya? En dos grupos grandes. Después ya el beta se separa en 3 y el alfa se separa en 2 subtipos más. Ya, en el caso del parasimpático tenemos a 2 tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos, ¿vale? No se olviden cada uno qué tipo de receptor son. La semana pasada hemos hablado de que teníamos tipo ionotrópico, metabotrópico, acoplados a enzimas, etc. ¿Alguien se acuerda qué tipo de receptor era el receptor adrenérgico? Participación, por favor. Pueden participar por el chat si quieren, si no quieren hablar. Yo los leo, estoy viendo el chat. O también pueden levantar la mano y participar. A ver, ¿quién me dice qué tipo de receptor eran los receptores adrenérgicos, los que se usaban en la adrenalina, en la noradrenalina? ¿Alguien se acuerda? Ya, Carmen, veo que levanta la mano. Sí, son los que están acoplados a la proteína G. Sí, excelente. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama qué? ¿Cómo se llaman los receptores que están acoplados a la proteína G? Un nombre más específico. Ya, está bien, te ayudo. Se llaman metabotrópicos. Sí. Ya, sí sabías. Mi pregunta estaba seguro. Ya, se llaman receptores metabotrópicos. A ver, Carmen, ¿te acuerdas qué tipo de receptores eran los nicotínicos, los receptores nicotínicos?
que se unía a la acetilcolina? Carmen se fue. ¿Alguien se acuerda qué tipo de receptores, cómo se llamaban los receptores que de este tipo, de receptores nicotínicos, qué tipo de receptores eran? Acoplados a enzima, que tienen funciones enzimáticas, intracelulares, ionotrópicos, metabotrópicos. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Quién me habló? ¿Carmen? Yo, Carmen. Sí. Ya, excelente, Carmen. Muy bien, exacto. Súper, súper, súper. Tienes que tenerlo bien, eso muy claro, todos, ¿no? ¿Qué tipo de receptor? Porque les viene en los exámenes también, tienen que cranearlo, ¿no? El último es el receptor muscarínico, que esto está en los órganos efectores del parasimpático. El muscarínico también es otro tipo de receptor metabotrópico, ¿ok? Los que están acoplados a proteína G, metabotrópico. Ya. Vamos a ver ahora otra vez la conformación, ¿no?, de estos dos sistemas. En el caso del parasimpático y el simpático, ambos están dados por dos neuronas, una más larga que la otra. Acá tenemos el ganglio, que es la conexión entre dos neuronas. En el caso del parasimpático, el nervio preganglionar, o sea, el que está antes del ganglio, es más larga, y el que está postganglionar es un nervio más cortito. O sea que el ganglio está más cerca al órgano efector comparando con el sistema nervioso simpático, ¿no? Acá vemos que el ganglio está más cerca de la médula, ¿no? De la salida de los nervios. Por eso el nervio preganglionar es más cortito que el nervio postganglionar. Chévere acá, ¿no? Se nota fácilmente con la estructura, se pueden aprender viendo la estructura. No se memoricen simplemente hablando, sino viendo la estructura y explicando a un compañero, sino para que se le haga más fácil recordar. Vamos a ver que el neurotransmisor que sale en esta conexión de los ganglios es la acetilcolina en ambos sistemas. Acá ya hay una similaridad entre ambos, es la acetilcolina. Y su receptor va a ser el nicotínico, el receptor nicotínico en todos, en la conexión. Y bueno, acá aparte no se habla mucho en la teoría, pero el sistema nervioso somático es el único que tiene solo un nervio, a diferencia de estos dos autónomos que tienen dos nervios, ese solo tiene un nervio, no tiene ganglio. Su receptor va a ser nicotínico y el neurotransmisor la acetilcolina, ¿vale? Eso sería todo con la diferencia estructural que tienen estos ambos. No se olviden del tipo de receptores que tiene entre ellos el neurotransmisor que sale, y que el ganglio está más cerca al órgano efector en el parasimpático y está más cerca de este lado en la médula en el simpático. Ya, en el caso de las glándulas sudoríparas es como un poco raro. Pertenece al sistema nervioso simpático. La glándula sudorípara está controlada por el sistema nervioso simpático. Pero una diferencia, es el único diferente o especial, tiene su neurotransmisor acetilcolina. Les dije que en el sistema nervioso simpático predomina la catecolamina, ¿no? La noradrenalina. Acá sale la noradrenalina con sus receptores alfa y beta adrenérgicos, pero en el caso de la glándula sudorípara nomás, sale el neurotransmisor acetilcolina. Por eso cuando queremos inhibir, la sudoración excesiva que tienen los pacientes con fármacos, tratamos de inhibir este receptor muscarínico, ¿no? Agregamos receptores antimuscarínicos, ¿verdad? Para inhibir esa transmisión. Pero cuando queremos ya es una sudoración abundante que se excede demasiado, hacemos una simpatectomía que corta el nervio simpático, ¿no? Porque pertenece al sistema nervioso simpático, la inervación de las glándulas sudoríparas. Ya una excepción acá tenemos. Ya, ahora la diferencia funcional de estos ambos. Creo que ya han visto esto en neuro. En el caso del sistema nervioso simpático, también le llamamos el sistema de escape o de pelea. Imagínense, o sea, tenemos que tener bien en cuenta cuándo se activa el sistema simpático, qué ocurre en cada órgano, porque así vamos a saber cuando demos agonistas del simpático, ¿no? O sea, los que ayudan ayudan a que ocurra más el sistema simpático, ¿no? ¿Qué ocurre en los órganos? ¿Y qué pasa cuando inhibimos al sistema simpático? Se parece a los efectos que hace el sistema parasimpático, porque estos dos están como que contrarios, tienen funciones contrarias, aparte de su estructura que es diferente, sus funciones también son totalmente opuestas, ¿no?
Vamos a ver. En el caso del sistema de escape o pelea, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el sistema simpático, cuando se activa en los músculos de la pupila, ¿qué ocurre? Dilata la pupila. ¿Por qué? Porque cuando queremos escapar, claro, cuando queremos escapar, por ejemplo, necesitamos más campo visual, necesitamos ver más nuestro sitio, a dónde huir, etcétera, y queremos dilatar la pupila para que entre más información a nuestros ojos. Por eso, acuérdense, el sistema simpático, ¿qué hace? Dilata las pupilas. Después, ¿qué más hace? Relaja los bronquios, relaja los bronquios. ¿Por qué? Porque en el sistema de escape o de pelea, ¿qué necesitamos? Oxígeno. Necesitamos más oxígeno para poder correr y escapar de lo que está ocurriendo, ¿no? Y para eso relajamos los bronquios, relajamos los músculos de los bronquios, dilatamos los bronquios, el diámetro se dilata porque se relaja el músculo y entra más oxígeno y así podemos escapar, ¿no? Eso ocurre en el sistema nervioso simpático. Relaja los bronquios, no se olviden. ¿Y qué más ocurre? Obviamente que va a acelerar el pulso cardíaco, va a acelerar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción que tiene el corazón para poder bombearnos más sangre y suministrar más sangre a todo nuestro cuerpo que necesita energía para escapar o necesita energía para pelear, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que inhibe? Que se inhibe cuando el sistema nervioso simpático se activa, todo el tubo digestivo se inhibe y por eso se inhibe la salivación también. No tenemos tiempo para comer. En esta situación de escape o pelea, nosotros no comemos, no pensamos en comida, pensamos en huir. Por eso la salivación se inhibe y el tubo digestivo también se inhibe. ¿Qué se inhibe también? Las excreciones, ¿no? O sea, no orinamos ni defecamos. Por eso se relaja la vejiga, o sea, no se contrae, porque cuando se contrae la vejiga se supone que miccionamos y cuando se relaja la vejiga se inhibe la micción. Por eso, en el sistema nervioso, cuando está activado el sistema nervioso simpático, cuando estamos nerviosos, cuando estamos queriendo escapar, no miccionamos, se relaja la vejiga y contraemos el recto y no defecamos. Aparte también, otro punto importante que en el hígado, cuando el sistema simpático hace efecto, ocurre la liberación de la glucosa. ¿Y qué hacía la glucosa en nuestro cuerpo? La glucosa, acuérdense que es el principal fuente de energía de todo nuestro cuerpo, sobre todo del cerebro, que nos proporciona ATPs, ¿no? Va por hacer el ciclo de Krebs, se va a la cadena transportada de electrones y que nos produce bastantes ATPs. Por eso en el hígado se libera bastante glucosa a partir de la glucólisis, cuando se activa el simpático. Ya y en el riñón, en la glándula suprarrenal, se secreta adrenalina, noradrenalina, que son las catecolaminas que usamos en el sistema simpático, ¿cierto? Eso es la función del simpático. Todo lo que necesitamos cuando queremos huir, cuando queremos escapar, pelear, cuando estamos más enérgicos, digamos, vulgarmente. En el caso del sistema parasimpático hace lo contrario, casi lo contrario. En el sistema también se le llama descanso o sistema de digestión. Acá ya estamos relajados, más que activados acá, ¿no? Peleándonos, acá estamos ya relajados, tenemos tiempo para comer. ¿Y qué ocurre? Aumenta la salivación. Aumenta la salivación y se activa el tubo digestivo. Estimulamos la digestión porque estamos comiendo. Ahora sí estamos pudiendo relajar, ya escapamos del enemigo y ya podemos comer. Se activa el tubo digestivo, se activa la salivación porque vemos comida, porque en la salivación tenemos enzimas, ¿no? Que nos ayuda a la digestión. Se contrae la pupila, ya no necesitamos ampliar nuestro campo, más bien nos centramos en un punto, por eso se contrae la pupila y centramos nuestro campo visual. Se relaja el corazón. ¿Qué más se relaja? Ya no se relaja más nada. Ya, contraemos los bronquios, ya no necesitamos tanto oxígeno y en el caso del parasimpático, contrae a los bronquios. En la vesícula, ¿qué ocurre? Se estimula la vesícula y nos libera líquido biliar, el jugo biliar para la digestión de los lípidos. Se contrae la vejiga para poder miccionar, o sea, en el sistema parasimpático, ¿qué hace? Nos ayuda a relajar, cuando entramos al baño nos ayuda a relajar para poder miccionar, ¿qué hace? Contrae la vejiga. Y en el recto lo relaja para que salga las heces, ¿no? O sea, para defecar. Muy bien, estas eran las dos funciones de cada uno de los sistemas. No se olviden
no se olviden, que ocurre en cada órgano. Sobre todo es importante que tengan en cuenta el corazón, los pulmones, ¿no? En los bronquios, qué ocurre, que son los que más le preguntan. Y las pupilas también, qué ocurre en el simpático, dilata la pupila, y el parasimpático lo contrae y se achica la pupila, ¿no? Contraemos la pupila. Ahora, específicamente en el sistema simpático, vamos a ir hablando conmigo. Vamos a ver ahora la terminación nerviosa que ocurre, ¿no? Acá tenemos el último nervio, el postganglionar, el nervio postganglionar, que se secreta noradrenalina. Se está secretando noradrenalina, ¿cierto? Y acá tenemos el órgano efector. Miren, primero acá dentro del nervio lo que ocurre es la síntesis de noradrenalina. Tenemos a la tirosina, a la dopa, lo convertimos de la tirosina a la dopa a la dopamina, y una vez que sea dopamina por transporte activo, se almacena en estas vesículas que están adentro. En realidad hay varios, ¿no? No está acá, está simplificado en la imagen, pero hay varias vesículas que almacenan noradrenalina, ¿ok? Y por exocitosis, con un estímulo del calcio, podemos secretarlo hacia el espacio sináptico, y este va a hacer el efecto en su receptor adrenérgico, sea alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Hace efecto en su receptor. Y cuando se estimula este nervio, cuando se estimula este sistema nervioso simpático, ocurre esto. Y se secreta, y se secreta, y se secreta. Pero este efecto simpático no va a ser para siempre. Necesitamos sistemas para parar a este estímulo, ¿no? A este estímulo de secretar mucha noradrenalina. Cuando ya hay mucha noradrenalina, aparte de unirse en el receptor adrenérgico para que haga el efecto, se empieza a unir a estos receptores enzimáticos. Ya esos son receptores enzimáticos, en este caso se llama la COMT, que son las... ¿cómo se llaman estos? Las catecol o metiltransferasas. Estas enzimas se llaman catecol o metiltransferasas, que degrada a la noradrenalina, también lo que lo están destruyendo, para que pare el efecto de la noradrenalina, ¿no? Para que no sea para siempre, ¿no? Siempre queremos parar el efecto una vez ya teniendo el efecto que habíamos querido. Una forma es degradarlos con esta enzima COMT. Otra forma es también reabsorbiendo. Tenemos canales acá en el nervio que habíamos secretado, tenemos canales para que lo reabsorba, y otra vez para poder reusarlos también lo pueden meter otra vez a esta vesícula para que en otro momento, en otro estímulo, puedan secretarlo. También tenemos a estos autorreceptores adrenérgicos, que en este caso es el alfa 2, esto lo vamos a explicar en esta parte ya luego. También capta la noradrenalina para que cese la liberación de más noradrenalina. Tenemos a las MAOs, a las monoaminoxidasas, que son otro tipo de enzimas que degradan a las noradrenalinas que están dentro del nervio, pero fuera de la vesícula. O sea, las que están dentro de las vesículas son las que están aptas para secretarse. Pero las que están fuera se supone que son noradrenalinas que no lo usamos o está de más. Y la MAO lo que hace es degradar a las noradrenalinas que están fuera de las vesículas, ¿no? Esta es otra enzima. No se olviden de estas dos enzimas de este sistema que tiene del receptor alfa adrenérgico tipo 2. No se olviden de esto. Ya, y tenemos fármacos que inhiben a estos sistemas de recaptación de noradrenalina, que inhibe a estas bombas, a estos receptores que tenemos acá, que meten a la noradrenalina dentro del nervio. En este caso tenemos como ejemplo a las cocaínas o las imipramidas, que inhiben la recaptación y aumenta la cantidad de noradrenalina en este espacio sináptico para que haga un mayor efecto, ¿no? Ya en el caso de la cocaína, es un psicoestimulante que ya, bueno, hace ya demasiado efecto, casi tóxico. Tenemos otro, el que inhibe el transporte activo hacia dentro de la vesícula de la noradrenalina. En este caso tenemos como ejemplo la reserpina. La reserpina hace eso, ¿no? Inhibe la recaptación de la noradrenalina. ¿Y qué hace el alfa 2? El receptor adrenérgico tipo alfa 2 hace un feedback negativo de las secreciones de noradrenalina. Aquí tenemos todo un esquema que nos dice qué ocurre. Miren,
Tenemos al receptor alfa-2 adrenérgico acá, ¿cierto? Este está unidos a una proteína G. Hemos dicho que los receptores alfa-adrenérgicos son de tipo metagotrópicos que estaban unidos a proteína G. En este caso, hemos hablado de varias proteínas G, ¿se acuerdan? Había proteína GS que estimulaba a la adenina ciclasa, había proteína GI, tipo I, que inhibían a la adenina ciclasa y tenía el tipo Q, que estaban más en los músculos lisos, ¿no? Que tenía otra acción de activar a la fosfolipasa C o fosfolipasa A2. Ya, tenemos 3 tipos de proteínas G. En este caso tenemos el que está acoplado al receptor alfa-2 adrenérgico, es la proteína GI, inhibe a la adenina ciclasa. ¿Y qué pasa cuando inhibe a la adenina ciclasa? Ya va a haber menos AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿qué hacía? Aumentaba el calcio intracelular de los nervios. ¿Y se acuerdan qué hacía el calcio? El calcio tenía que aumentar dentro del nervio para que haya la secreción de las vesículas que contenían la noradrenalina. Y como hemos disminuido la cantidad de calcio, gracias a esta proteína G inhibidora de la adenina ciclasa, ya no va a poder liberarse estos neurotransmisores, esta noradrenalina hacia el espacio sináptico y termina la secreción. Eso es lo que hace la receptor alfa-2 adrenérgico, ¿no? Capta la noradrenalina e inhibe su liberación de la noradrenalina ya. Aparte de la noradrenalina, también puede inhibir la liberación de la acetilcolina, la liberación de serotonina. Y esto es cuando está en el nervio presináptico, ¿no? O sea, tenemos el espacio sináptico acá y los receptores que están en el nervio presináptico hacen estas funciones, ¿no? De inhibir la liberación de estos neurotransmisores. Los que están, estos alfa-2 adrenérgicos, este receptor alfa-2 adrenérgicos que está en el sistema nervioso central, su función es bajar la presión arterial y ocasionar arritmias. Ya tiene otro tipo de efectos, ¿no? Los que están en el sistema nervioso central, ¿no? Porque en este caso estábamos hablando de el receptor alfa-2 adrenérgico que estaba en el sistema nervioso autónomo, ¿no? En el sistema nervioso simpático en este caso. Dani, hay una pregunta en el chat sobre sí, me di cuenta, qué eran las MAO. ¿Qué eran las MAO? ¿Qué eran las MAO? Allá, Carmen. Sí, o sea, era el nombre, nada más. O sea, Allá, sí, monoamina oxidasa. Monoamina oxidasa. ¿Lo puedes Gracias. anotar? Ya, excelente, chévere. Si no te veo el chat, me puedes interrumpir normal, ¿ya? Para no seguir avanzando con dudas. Ya, ahora sí empezamos con los fármacos, ya empezamos con lo bueno, con lo que tienen que aprenderse cada nombre de los fármacos. Pero bueno, ya. Los simpaticomiméticos, hablamos de ahora de los simpaticomiméticos, o sea, los que hacen una acción, los que mimetizan a la acción del sistema nervioso simpático, ¿sí o no? También le podemos llamar fármacos agonistas del sistema nervioso simpático porque aumentan la acción simpática de estos fármacos. Hablamos que en el sistema nervioso simpático, su neurotransmisor de preferencia tenemos a las catecolaminas. Tenemos a las catecolaminas endógenas, estas 3 son catecolaminas endógenas, tenemos a la adrenalina, que hemos hablado bastante la semana pasada, noradrenalina y dopamina. Todos estos se van a unir en nuestros receptores en los receptores adrenérgicos, ¿sí o no? Tipo alfa o beta, sea alfa o beta, se unen ahí y hacen su efecto. En este caso la dopamina, bueno, ya sabemos que la noradrenalina y la adrenalina se secretan en la glándula suprarrenal, en la parte medular de la glándula suprarrenal. La dopamina se secreta por el hipotálamo. Su función principal sería inhibir la secreción de la prolactina en ese centro, en el hipotálamo. Hablamos ahora de la selectividad que tienen los receptores. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando un poco de las catecolaminas. Las catecolaminas tenemos acá, estas son endógenas, ¿no? Que nosotros producimos dentro de nuestro cuerpo. Y hablamos la semana pasada que habían exógenas, los sintéticos, los catecolaminas sintéticos, que también hacen el mismo efecto en los receptores adrenérgicos. Tenemos 2, la isoprenalina, ISP, acuérdense, isoprenalina,
isoprenalina y la dobutamina. Son dos catecolaminas sintéticas que hemos hecho nosotros que hacen la función similar a estas catecolaminas, ¿no? Y ya, bueno, los demás fármacos ya no son catecolaminas, sino son fármacos no catecolaminas. Un ejemplo ya tenemos acá, ¿no? La fenilefrina, metoxamina, etc. Ya. Ahora la selectividad de los receptores. ¿Qué son estos? Tenemos a los fármacos no selectivos y a los fármacos selectivos. Los fármacos selectivos, fácil, son los que solo actúan en tal receptor. Son selectivos de esos receptores. O sea, tipo la fenilefrina es selectivo del receptor alfa-1 adrenérgico. ¿Qué significa esto? Que solo se une a este alfa-1 y no se une al alfa-2, ni el beta-1, ni el beta-2. O sea, es selectivo de este receptor. Ya clorindina, la guanabens son selectivos de la alfa-2, solo se une al receptor alfa-2 adrenérgicos. La dopamina, la dobutamina se une solo a la beta-1 y el salbutamol, la litodorina se une solo al receptor beta-2 adrenérgicos. ¿Ya? Y acá tenemos a las catecolaminas, básicamente, que son fármacos no selectivos de los receptores, o sea que se une a todos prácticamente, con menos afinidad obviamente, dependiendo de los fármacos, pero se puede unir a casi todos. La adrenalina, por ejemplo, es un fármaco que se puede unir en todos los receptores adrenérgicos, es súper no selectivo, pero con diferentes afinidades, ¿no? En este caso, en el caso del receptor alfa-1 adrenérgico, el que tiene más afín a este receptor dentro de todos estos es la adrenalina. AD es adrenalina. Le sigue la noradrenalina, la que se une más a este receptor es la noradrenalina. Y el siguiente la dopamina y ya con mucho menos afinidad, la isoprenalina. Y así comparando, ¿no? Acá tenemos el mismo orden con la alfa-2. El que se une más es la adrenalina y el mucho menos es la isoprenalina. O sea, casi nada se une acá. Pero a comparación, en el caso de los beta-1, receptores beta-1 adrenérgicos, la isoprenalina es la que se une con más afinidad, o sea, tiene más potencia en unirse con la beta-1. Después le sigue la adrenalina, noradrenalina, dopamina, igual con la beta-2. ¿Ok? Vamos a tratar de mencionar cada uno de los fármacos. Antes de eso vamos a recapitular qué hacían estos receptores alfas y en qué sitios se encontraban. ¿Se acuerdan? Esta figura la hemos visto en la clase pasada también, cuando hablábamos de farmacodinamia, ¿no? ¿Se acuerdan que dependiendo de en qué tejido se encuentra el receptor o dependiendo de qué tipo de receptor estamos hablando, aunque se una un mismo fármaco, tenemos diferentes efectos, ¿no? Aunque la adrenalina, la misma adrenalina, se une al alfa-1 que está en el músculo liso del vaso, ocurre una vasoconstricción. Si es que la adrenalina se une a la beta-2 que está en el mismo músculo liso, en este caso hacía vasodilatación, ¿ok? El beta-2, el receptor beta-2, su efecto era vasodilatar, relajar los músculos del vaso sanguíneo y dilatarlos. En este caso, lo contrario, ¿no? Hacía vasopresión, hacían vasoconstricción, ¿ok? Ya. En el caso del alfa-1, su efecto es, en el músculo liso, es la contracción del músculo. En el músculo dilatador de la pupila, dilataba las pupilas, que es la función que hace el sistema simpático, ¿cierto? Dilataba las pupilas para aumentar nuestro campo visual. En el músculo liso pilomotor había una erección de los vellos y en el hígado hacía la glucogenólisis. El alfa-2, el que más hemos mencionado, ¿no? Eran sus funciones que estaban en las terminaciones nerviosas, en la recaptación de la noradrenalina y inhibe la liberación de neurotransmisores, ¿no? Como la noradrenalina. Era la función del alfa-2. Y aparte tenemos en el páncreas, en las plaquetas, ¿no? Que sorprendentemente no lo mencionamos mucho en la teoría, me parece. Ahora los betas. El beta-1, ¿se acuerdan? Que era casi específico, o bueno, es más prominente su función en el corazón. No se encuentra en muchas partes, solo más que nada en el corazón. ¿Y qué hace? ¿Qué hacía? A ver, ¿qué hacía acá? ¿Qué me dicen? ¿Se acuerda alguien que era inotropismo y cronotropismo?
A ver, levantando la mano, yo los veo. O en el chat también lo pueden decir. ¿Qué significaba inotropismo del corazón? Contracción de los miocitos, de las células. Muy bien, exacto. Contracción. Fuerza de contracción. A ver, Samantha creo que participó. Sí, Samantha Palacios. Samantha Palacios, gracias. Ale, por ahí lo anota, los dos nombres, Carmen y Samantha. Ya. Inotropismo, está bien. Contracción de los miocitos, pero más que nada contracción, fuerza de contracción de los miocitos. Inotropismo es fuerza de contracción, chicos, no se olviden, Samantha muy bien. Y cuando les decimos inotropismo positivo, significa que aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿no? La fuerza de contracción, o sea, que se contrae con más fuerza, con más potencia. Ya, ¿qué significaba cronotropismo? A ver, ¿alguien más? Cronotropismo, ¿se acuerdan de cronotropismo? Ya, ya, Carmen, a ver, dime. ¿Dijiste la clase pasada que aumentaba la frecuencia cardíaca? Sí, muy bien. Cronotropismo significa frecuencia cardíaca. Excelente, Carmen. Y cuando decimos cronotropismo positivo, significa que aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando decimos cronotropismo negativo, significa que disminuye la frecuencia cardíaca. Muy bien, muy bien. Excelente. Me alegra mucho que se acuerden de esos términos, ¿no? Términos que son básicos. Ya, el efecto del beta 1, cuando se activa el sistema simpático y hace efecto en el beta 1, ¿qué hacía? Aumentaba la frecuencia cardíaca y aumentaba la fuerza de contracción para poder suministrarnos más irrigación a todo nuestro cuerpo que necesitaba escapar, ¿cierto? Y también aparte libera la renina, en el caso del beta 1 que está en los riñones, y el beta 2, muy interesante, en este caso hace un efecto contrario al alfa 1, acá dilataba los vasos, relajaba el músculo liso del útero y relajaba también los bronquios. ¿Qué hacía? Dilataban los bronquios, o sea, aumentaba el diámetro de los bronquios para poder meternos más oxígeno a nuestro cuerpo para el escape, ¿no? Y seguimos haciendo glucogenólisis acá, ¿no? En el hígado. Y el beta 3, que no se ha investigado mucho, es un receptor reciente que se ha encontrado, pero se sabe que está en los adipocitos y nos hace lipólisis. Lipólisis para generarnos más energía con la beta oxidación, ¿sí o no? Siempre es querer más energía en el caso del sistema simpático. Ya, ahora sí, hablamos de los fármacos. Agonistas adrenérgicos o también llamados simpático-miméticos. Son lo mismo, ¿no? Agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos. Podemos separarlo en tres tipos. Los que hacen acción directa y los que hacen acción indirecta. Y aparte una que es la efedrina, que tenemos un ejemplo acá, que hace acción mixta. ¿Qué es esto? La acción directa son los que se unen, literalmente se unen al receptor adrenérgico, ¿no? En este caso tenemos dos tipos, los selectivos y los no selectivos. ¿Se acuerdan? Los selectivos eran los que solo se unen a un tipo de receptor. Por ejemplo, la fenilefrina solo se une en el alfa 1, la clonidina solo se une en el alfa 2 y así, ¿no? En el caso de los no selectivos se puede unir a más de un receptor adrenérgico, pero se une al receptor y hace el efecto agonista del sistema simpático, ¿cierto? Esas son las acciones directas. La acción indirecta no se une literalmente al receptor adrenérgico, pero sí ayuda al sistema simpático. ¿Cómo? Por ejemplo, ayudando a liberar más noradrenalina, como la anfetamina, la tiramina, inhibiendo la captación de la noradrenalina. ¿Se acuerdan? La cocaína inhibía la captación para que aumentara la noradrenalina que estaba nadando ahí en el espacio sináptico. Tenemos a los inhibidores del MOA. A ver, Carmen, ¿te acuerdas qué era el MOA? O creo que ya lo anotaste. A ver, haznos acordar qué era el MOA. Si Era monoamina oxidasa. Muy bien, ya, su función era. O alguien que ayude a Carmen, normal. ¿Qué hacía la monoamina oxidasa? ¿Degrada la noradrenalina fuera de la vesícula? Sí, muy bien, excelente. Súper atenta.
Ya, exactamente. Degrada la noradrenalina que estaba fuera de la vesícula. O sea, inhibiendo esta enzima, se supone que hay más noradrenalina en el nervio, que tiene más chance de que lo almacene en la vesícula y así haya más noradrenalina que se secrete, ¿cierto? Inhibidores de la COMT, de la catecol o metiltransferasa. Esta enzima también tenía una función de degradar a las noradrenalinas, captándolas. En este caso tenemos a la entacapone, ¿cierto? Como ejemplo. Ya. Ahora empezamos uno por uno a ver qué hace. Ya, perdón. Acción indirecta, ¿no? Creo que decía directa, así que es indirecta, ¿no? Estos 4. Ya. Y la que tiene mixta, una función mixta, que es la efedrina. En este caso tiene una función de liberar más noradrenalina, igual que las anfetaminas y las tiraminas. Y aparte también se pueden unir a estos receptores adrenérgicos, ¿no? Pues es una acción mixta que hace ambas acciones. Muy potente. La efedrina. Ya. Ahora empezamos un toque con los fármacos no selectivos agonistas adrenérgicos, ¿ya? Tenemos a la adrenalina, que ya lo hemos mencionado varias veces. Esta se une en todos los receptores, obviamente con diferente afinidad, ¿no? O sea, como que creo que tiene más efecto o se unen con más afín, dependiendo de las proteínas, dependiendo de en qué tejido está, etcétera. Pero se pueden unir a todos los receptores, beta 1, beta 2, alfa 1 y alfa 2. Por eso cuando suministramos adrenalina o cuando secretamos adrenalina, tenemos todos los efectos que hemos mencionado en el cuadro anterior, ¿no? Es inotrópico positivo, es cronotrópico positivo, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción, y por lo tanto puede causar arritmias también, ya genera una fuerza ya de más al corazón y contrae las arteriolas, y dilata las arterias de los músculos esqueléticos. ¿Por qué? ¿Por qué dilata y contrae? Porque en el caso del beta 2 dilataba a los vasos sanguíneos, y en el caso de cuando hace efecto en el alfa 1 contrae las arteriolas. Por eso un mismo fármaco, dependiendo de en qué tejido está, hace diferente acción, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué hace? En su uso clínico, más que nada se basa en tratar al shock anafiláctico, ¿no? Por ejemplo, una persona que tuvo una reacción alérgica con un fármaco, con los AINES, por ejemplo, y tiene una acción alérgica, se le da adrenalina para contrarrestar, ¿no? El shock anafiláctico que tuvo. Y puede aumentar la presión arterial. Acá vamos a hacer un pause para poder explicar cómo está dado la presión arterial. No sé si alguien quiera decirlo o si no, para explicarlo yo. La presión arterial, ¿por qué está dado? No, la ecuación que tiene la presión arterial está dado por el gasto cardíaco, o sea, el corazón, la función del corazón, de contracción, de la frecuencia cardíaca, más la resistencia vascular periférica. Esta ecuación no se lo olviden, chicos, nunca, nunca. Lo hemos visto en fisiología. El gasto cardíaco es obviamente la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, y en el caso de la resistencia vascular periférica se refiere a qué tan contraído están las arterias, ¿no? Qué tan resistencia tienen las arterias periféricas. Y dependiendo de eso, aumenta la presión arterial. Cuando hay mucha presión en las arterias, aumenta la presión arterial, y cuando hay mucho cardíaco también aumenta la presión arterial, ¿sí o no? Aumenta y aumenta la presión arterial. Esta es la ecuación para la presión arterial. Por eso en este caso, como tiene inotropismo y cronotropismo gracias a los receptores beta 1, y también aparte contrae a las arteriolas, hace contracción de las arteriolas, que aumenta la presión arterial. Por eso se usa para las personas hipotensas. Cuando tiene una hipotensión, el paciente se le da adrenalina. ¿Cierto? Cierto. No se olviden de esta ecuación, chicos. Vamos a usarlo en las demás diapositivas también. Ya, ahora la noradrenalina, otro fármaco que es no específico, agonista del sistema simpático. Esta sí se activa en el alfa 1, tiene un potente efecto en el receptor alfa 1 adrenérgico, alfa 2 adrenérgico, y también en el beta 1. A diferencia de la adrenalina,
no hace efecto en beta 2, ¿ok? No vasodilata para nada. No vasodilata porque, ¿se acuerdan? La beta 2 eran los que vasodilataban. O dilataban los bronquios, ¿no? En este caso no tiene ese efecto, simplemente tiene un efecto vasopresor, que significa que contrae a los vasos sanguíneos por el efecto alfa 1 que tiene. O sea, ¿qué hace? Como aumenta la resistencia vascular periférica porque se contrajo las arterias, las arteriolas, aumenta la presión arterial, tiene un efecto de aumentar la presión arterial. Y aparte tiene un efecto inotrópico positivo por los beta 1, ¿no? Cuando se une a los beta 1. Y ese efecto que tiene de unión a los beta 1 nos ocasiona una bradicardia refleja. ¿Qué significa bradicardia refleja? Es que se activan los vasoreceptores de nuestros... ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ya. Se activan los receptores de nuestros... ¿Qué hablo? Los vasoreceptores que están en nuestro organismo y ocurre un estímulo reflejo. ¿Qué es esto? Cuando el organismo, obviamente que siempre una explicación fácil, ¿no? Para que no haya dudas, siempre tiene que estar en la homeostasis, tiene que estar en equilibrio nuestra presión arterial, un ejemplo, ¿no? Que uno de los sistemas que tiene que estar en equilibrio, la presión arterial. Cuando hay mucho aumento de la presión arterial, hay unos vasoreceptores que están en el seno carotídeo o en el arco aórtico. Estos vasoreceptores captan ese aumento excesivo que tuvo la presión arterial, pues en este caso hubo un efecto inotrópico positivo, bombeó mucho la sangre. ¿Y qué ocurre? Bombeó mucho la sangre y aumentó la presión arterial. Aparte también hubo vasoconstricción, se contrajo los vasos sanguíneos y aumentó la resistencia vascular periférica y aumentó la presión arterial también. Aumentó excesivamente la presión arterial. ¿Y qué hace? Hay algunos, tenemos a los, ¿cómo se llama? A estos centros reguladores de de la presión arterial que está en el tronco encefálico. Estos mandan impulsos al nervio vago, en este caso al nervio vago, para que haga efecto en el corazón para disminuir la contractibilidad, ¿no? Disminuye la fuerza de contracción para que ya baje la presión arterial. Queremos regular. A eso le llamamos reflejo vasoreceptor, reflejo vagal, etc. Tiene varios nombres y porque funciona el nervio vago en este caso como sistema de regulación. Por eso le llamamos que gracias a este efecto inotrópico positivo que tiene la beta 1 de la noradrenalina, ocurre una bradicardia refleja, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca refleja por el nervio vago, ¿no? Ya. Ahora hablamos de la isoprenalina, que seguimos con los no selectivos. En este caso hace efecto solo en el beta 1 y en el beta 2, más que nada. Beta 1 y beta 2, ¿ok? Base inotrópico positivo gracias al beta 1, cronotrópico positivo.